Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish. Australia. El primer ministro Scott Morrison se ha unido al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y al primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, para anunciar juntos una nueva alianza de seguridad internacional. Según este nuevo acuerdo llamado AUKUS, Australia tendrá acceso a tecnología británica y estadounidense para construir una nueva flota de submarinos propulsados con energía nuclear, aunque hay que aclarar que no llevarán armamento nuclear. El gobierno australiano había llegado inicialmente a un preacuerdo con la empresa francesa Naval Group en un ambicioso programa de 90.000 millones de dólares para reformar la capacidad de la defensa y proteger las aguas y los intereses australianos con submarinos. Pero el Departamento de Defensa había estado discutiendo abiertamente desde junio abandonar este proyecto con Francia debido a retrasos y problemas. Morrison ha dicho hoy que la construcción de los nuevos submarinos permanecerá en Australia. This will include an intense examination of what we need to do to exercise our nuclear stewardship responsibilities. Esto incluirá un examen intenso de lo que debemos hacer para ejercer nuestras responsabilidades de gestión nuclear aquí en Australia. Tenemos la intención de construir estos submarinos en Adelaide, en Australia del Sur, en estrecha cooperación con el Reino Unido y los Estados Unidos. Pero déjeme ser claro, Australia no busca adquirir armas nucleares ni establecer una capacidad nuclear civil. Y continuaremos cumpliendo con todas nuestras obligaciones de no proliferación nuclear, decía Morrison. Los submarinos australianos anteriores eran de propulsión eléctrica diésel y este cambio a la energía nuclear vendrá con un nuevo compromiso de las tres naciones con la no proliferación nuclear, como acaba de explicar Morrison. Este nuevo acuerdo, AUKUS, supone también una asociación de 3 vías que se centrará en gran medida en profundizar los lazos de defensa y seguridad. En una declaración conjunta, los 3 líderes dijeron que llevarán sus capacidades cibernéticas, de inteligencia artificial y de computación cuántica a Australia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que a través de esta alianza también se trata de reconocer el imperativo de garantizar la paz y la estabilidad en el Indo-Pacífico a largo plazo. We need to be able to address both the current strategic environment in the region and how it may evolve. Necesitamos poder abordar el entorno estratégico actual en la región, pero también cómo puede evolucionar, porque el futuro de cada una de nuestras naciones y, de hecho, el mundo depende de un Indo-Pacífico libre y abierto, duradero y floreciente en las próximas décadas, decía Biden. Australia se está embarcando así en su camino más significativo de defensa y de dirección estratégica en décadas. Y la consigna principal de esta alianza es asegurar la estabilidad en la región del Indo-Pacífico, aunque parece tener como objetivo también unir a los países en una demostración de fuerza contra China. Para entender mejor las implicaciones que esto tiene para la seguridad de Australia y sus relaciones internacionales, conversé esta mañana con el profesor de la Universidad Charles Sturt y experto en seguridad y relaciones internacionales, César Álvarez. Estás escuchando SBS en español. César Álvarez, experto en seguridad y relaciones internacionales y profesor de la Universidad Charles Sturt en Canberra. Bienvenido de nuevo a Radio SBS. Esther, un placer como siempre estar en el programa. César, algunos analistas han expresado su asombro ante el anuncio de esta alianza que al parecer se ha llevado con bastante secretismo y que ha llegado un poco por sorpresa. Y por otro lado, acabamos de ver la caótica retirada de las tropas occidentales de Afganistán, la rápida llegada de los talibanes al poder en ese país y cómo China ha ofrecido ya apoyo económico al nuevo gobierno talibán en lo que parecería ser un movimiento para ganar influencia en el Medio Oriente. ¿Tú dirías, César, que esta nueva alianza entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia es un rápido movimiento de fichas para contrarrestar ese avance de la influencia china en el mapa internacional? Claro que sí, Esther. El movimiento que hacen estos países responde, creo yo, a una necesidad que se ha venido presentando durante los últimos 6 o 7 años, quizá,
pero de manera mucho más intensa en los últimos 4 años. Los movimientos coercivos y en violación directa del derecho internacional marítimo, en particular del gobierno chino, por tomar soberanía y declarar soberanía, y que la creación de estas plataformas artificiales en aguas internacionales ha sido una tendencia muy clara en los últimos años. Y esto deja ver que el foco, pasado una vez las imágenes caóticas del retiro de los Estados Unidos de Afganistán, es muy importante que el mundo empiece también a girar hacia esta región y a enfocarse en esta región. Parece que esa es una de las intenciones, por supuesto, del gobierno americano. Es un anuncio muy, muy, muy diciente de cuál va a ser el enfoque geoestratégico y de cómo los Estados Unidos otra vez hace un pivot hacia el Asia-Pacífico después de muchos años en los que la región se vio afectada por, digamos, no el retiro de la presencia, pero digamos la atención no tan importante que le habían dedicado a esta región. Y Australia también está reforzando sus alianzas con países como Indonesia y Corea del Sur para frenar estos movimientos expansionistas chinos que mencionas en el mar de la China Meridional. Es una zona estratégica que está en disputa con varios países, también Filipinas, Indonesia, Malasia. Y bueno, como dices, es un enfoque nuevo en esta región. ¿Podríamos ver entonces una escalada de la tensión en esta zona tan caliente pronto? Es muy pronto anticipar una escalada de las tensiones. Creo que lo más importante que se ha visto, sobre todo en estas últimas semanas, si tenemos en cuenta que Australia ha hecho un gran esfuerzo, y creo que es una respuesta que merece todo el reconocimiento de parte de los analistas y del público en general, en que Australia está tomando esta situación geoestratégica con la más alta seriedad y con la más alta prioridad. El tema de lo que se está cubriendo aquí es que no es simplemente un tema, digamos, de orden militar. Estamos hablando de repercusiones en comercio exterior. Lo que hay que resaltar es que Australia ha tenido o está demostrando una estrategia muy coherente, muy bien planeada, muy bien ejecutada en ir afianzando aún más esas relaciones que ha tenido con estos grandes países, que son grandes países en términos económicos y políticos para Australia, como lo son Corea, Japón, Indonesia, India y por supuesto los Estados Unidos y el Reino Unido. Entonces creo que es un paso muy importante y tendremos que ver cuál va a ser la respuesta en términos de parte del gobierno chino. Claro. Ahora en Estados Unidos está gobernando Joe Biden, el demócrata, pero claro, uno se pregunta qué ocurriría si en 4 años, por ejemplo, Donald Trump, o un político de su cuerda, vuelve a la presidencia y asume una actitud más agresiva hacia China. ¿Cómo podría esto comprometer la seguridad de Australia? Desde tu punto de vista, ¿tú crees que quedaría Australia más a merced de tener que seguir las iniciativas bélicas de Estados Unidos? Yo creo que uno de los puntos más importantes que debe quedar, no solo en la mente de todos los ciudadanos aquí en Australia, sino en general de todos los países en la región, es que ningún país, ninguno de estos países tiene algún interés en empezar un conflicto bélico con China. No hay razones, no hay incentivos. Precisamente la estrategia y todos los movimientos que se han dado en materia multilateral, político y económico en los últimos años ha dejado ver que lo que se tiene que preservar es la estabilidad, la resiliencia de la región y la seguridad de la ciudadanía en todos sus aspectos, económico, físico, por supuesto, estamos hablando de soberanía nacional y demás. Y en este caso creo que es muy arriesgado aventurarse a decir que los Estados Unidos podría tener un giro transversal o radical en su política exterior si llegase a haber un cambio en la presidencia. No creo que se pueda sobreponer sobre los intereses de muchos de los otros aliados países de la región. Sí, sin embargo, ya hemos visto cómo Donald Trump, por ejemplo, salió del acuerdo con Irán en relación al armamento nuclear, que se tardó tantísimo en firmar y que fue un gran éxito internacional, y él no dudó en salir y lo hizo muy rápidamente. Ahí digamos que tenemos un ejemplo de giro radical y de no tener en cuenta
el consenso internacional. Es un giro muy radical, tienes la razón en decir eso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el grueso, si no toda la política exterior norteamericana ha estado siempre girando al Medio Oriente. Y este era un tema muy importante en este punto en el tiempo para la administración Trump, por su visión clara con respecto a las relaciones con el Estado de Israel, respecto a su visión personal de cuál era la política adecuada internacional en el manejo de las relaciones con todos los estados árabes que están de alguna manera en contra de Israel. El hecho de que estemos hablando en este caso de China es un juego totalmente distinto. Y el manejo del foco de las relaciones internacionales de los Estados Unidos hacia esta región ha sido totalmente distinto si se compara con el Medio Oriente. Por eso un cambio radical en la postura no creo que se pueda anticipar de una manera tan clara comparado con lo que pasó en Medio Oriente y con Irán en específico, porque hay que tener en cuenta que los vínculos comerciales son distintos. Con China estamos hablando de una región mucho más diversa, donde hay una gran concentración de población, donde hay una gran concentración de operaciones de comercio internacional y por supuesto donde hay naciones que tienen un poder geoestratégico muy importante y unas repercusiones muy grandes para las relaciones y la postura de los Estados Unidos a nivel internacional. Muy bien, pues César Álvarez, experto en seguridad y relaciones internacionales y profesor de la Universidad Charles Sturt en Canberra. Muchas gracias de nuevo por tu tiempo para Radio SBS. Como siempre es un placer, Esther. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.